Les saludo una vez más a Adrián Basilio. En esta ocasión tenemos un panel muy interesante para hablar del deporte olímpico y todo el impacto que está teniendo justamente por esta situación que estamos viviendo a nivel global debido a esta pandemia por COVID-19. Y tenemos el placer de contar con la presencia esta tarde. Voy a presentar sin orden de importancia, como me aparecieron así, digamos, el licenciado Carlos Padilla, presidente del Comité Olímpico Mexicano. Licenciado, muchas gracias. Gracias a ti, Adrián. Está Ibar Cisniega, secretario general de Pan Am Sports, el organismo que aglutina y que es responsable del deporte en América. Ibar, muchas gracias. Al contrario, buenas tardes, Adrián. Y también Daniel Aceves, presidente de Medallistas Olímpicos de México, medallista olímpico también, y una persona muy vinculada con el movimiento olímpico. Daniel, muchas gracias por estar con nosotros. Adrián, muchas gracias. Bueno, pues entramos en materia. Esta situación ha tenido impacto en todos los rubros y el deporte no escapa de esta situación. Esta problemática que ha generado a nivel global era, digamos, necesaria o llegó en un momento oportuno para que el movimiento olímpico se reinvente, se haga una reingeniería del movimiento olímpico a nivel global. Quien guste empezar, por favor. ¿Quieres tú, Ibar? Pues, mira, si quieren hago un comentario breve. La verdad es que el movimiento olímpico ya se venía reinventando, ¿no? Muchos de los puntos de la Agenda 2020 que plantea Thomas Bach tienen que ver con la simplificación de la organización de los Juegos Olímpicos, el hacerlos más accesibles, porque los Juegos fueron creciendo quizá por dinámica propia, poner a competir grandes ciudades de países muy ricos, fueron escalando en requisitos, en costos, en la expectativa que tenía organizar unos Juegos Olímpicos. Y el COI entendió esto, entendió que se estaban saliendo del alcance de muchos países los Juegos. Entonces, muchas de las medidas que el COI ya trae contempladas son parte de lo que hoy se tiene que hacer con esta crisis que nos presenta el COVID-19, ¿no? Escenarios más pequeños, escenarios que no requieran tantas tribunas o tantos asientos para espectadores, porque se entiende que los juegos son más para la televisión que para el espectáculo en vivo. Entonces eso va muy de la mano con lo que estamos viendo hoy en día de las grandes ligas, la NBA, las ligas de fútbol en Europa, están teniendo que hacer su espectáculo para la televisión. Entonces esto que baja la posibilidad de que haya elefantes blancos al tener instalaciones más pequeñas que se pueden usar después para eventos nacionales o eventos más pequeños. Entonces, este es uno de los temas. El otro es la búsqueda o la posibilidad de hacer sedes adicionales, ¿no? De tener subsedes para también reducir el costo en infraestructura, la inversión de infraestructura. Entonces, son algunos de los asuntos que ya venía trabajando el COI y que se van a tener que aplicar también ahora con esto del COVID. Nosotros lo vemos a nivel regional con los panamericanos, donde tenemos que buscar hacer más accesibles las sedes para futuros Juegos Panamericanos, buscando quitar requisitos o aspectos que encarecen demasiado los Juegos. Hay que ser prácticos, ¿no? Entonces yo creo que ese es un tema, repito, que ya lo venía trabajando y que, bueno, hoy más que nunca tiene mucha relevancia porque también vamos a ver, pues probablemente una reducción en los presupuestos gubernamentales al deporte y hay que aprender a trabajar con esto, cuando menos momentáneamente. Bueno, sí, efectivamente yo considero que lo que señala Ibar es fundamental y el presidente Thomas Bach tenía ya desde hace 8 años una visión de largo plazo y justo con el programa de 2020 se establecieron algunas modificaciones, algunas de ellas ya incluidas en la propia Carta Olímpica, y sí es necesario esa reingeniería de la que tú hablas y que hace mención Ibar en cuanto al ajuste de escenarios, porque algunos se habían puesto realmente difíciles de cumplir en el cuaderno de cargos por petición o por condicionamiento de las federaciones internacionales. Las federaciones internacionales decían, yo no puedo tener un evento de esta naturaleza
sino es con un aforo de tantos espectadores. Todo esto se tendrá que reajustar, toda la mecánica, toda la logística, y algo muy importante es que yo visualizo, no sé qué se vaya a definir finalmente, pero que el tema de los espectadores también, aún teniendo los escenarios como es el estadio para la inauguración y los que ya están construidos para estos Juegos Olímpicos que se van a llevar a cabo en el 2021, pues no se deban vender todos los boletos. Inclusive te quiero decir que ya tenemos el llamado del comité organizador para hacer la devolución de algunos boletos que ya teníamos comprados para aquellos que así lo deseen, porque se están haciendo ajustes precisamente para guardar la sana distancia y prever que en los juegos pues venga un rebrote que nadie desearíamos. Daniel. Muchas gracias, Adrián. Pues saludo con mucho aprecio al presidente del Comité Olímpico Mexicano, a don Carlos Padilla Becerra, a Ibar Cisniega, quien representa por mucho tiempo y por muchos años una expresión solvente de lo que es un olímpico de nuestro país. Y hoy por hoy está corriendo el 126 aniversario del Movimiento Olímpico Internacional, y sabemos que este movimiento se ha no solo posicionado, sino que ha traspasado temas de carácter político, social, racial, religioso, y ha enfrentado 2 guerras mundiales y sobre todo una serie de intereses en los cuales se ha ratificado como un movimiento de la humanidad. Un movimiento integrado por personas, por organizaciones, por comités organizadores, por diferentes comités olímpicos nacionales, que son los que representan ese esfuerzo en cada uno de los países. Y hoy por hoy, este movimiento no solo tiene la capacidad de adaptación, sino sobre todo se hace vigente en torno a lo que se está viviendo con la pandemia del COVID-19. Lo hemos nosotros visualizado como parte del movimiento olímpico mexicano, cada uno de los comités olímpicos nacionales, y por eso la trascendencia de Pan Am Sport, que es la representación deportiva del movimiento olímpico en el continente americano. Ha habido sobre todo un análisis de lo que será el impacto económico, social y por supuesto todo lo que tiene que ver con un impacto político que derivará necesariamente en la disminución de presupuestos públicos y privados para el deporte y la cultura física. Entonces creo que esta reingeniería, a pesar de que la tradición y la capacidad de adaptación del movimiento olímpico internacional ha estado de manifiesto, requiere que se siga presentando, haciendo vigente y sobre todo bajo la salvaguarda de representar 206 comités olímpicos nacionales y que tiene en su haber y en su perspectiva pues la edición olímpica y paralímpica de Tokio para el próximo año. Se habla justamente de toda esta situación contemplando mucho el aspecto económico de todo lo que implica justamente realizar unos Juegos Olímpicos y todo lo que conlleva el movimiento olímpico como tal. Se está también anteponiendo de alguna forma la cuestión de los derechos de televisión, que es pues algo básico y uno de los puntos por los cuales el Comité Olímpico Internacional obtiene ingresos. ¿Qué tantas reformas se tendría que hacer para esto? Porque, pues por ejemplo, de cara a Tokio, los derechos ya están vendidos, pero aún hay esa incertidumbre de si los Juegos se van a llevar a cabo o no, si de por sí ya tenían un punto en contra por la diferencia de horarios entre Asia y, por ejemplo, América. Ibar. A ver, mira, precisamente yo a una vez le pregunté a un alto directivo del Comité Olímpico Internacional cuál era la visión hacia los Juegos de París, ¿no? Y entonces, ahondando un poco más en lo que yo comentaba de que cada vez la importancia del número de asientos en el sitio de competencia o las tribunas va a ser menos importante y más la televisión. Y hablaba él, por ejemplo, que en París va a haber escenarios que a lo mejor van a tener la Torre Eiffel por detrás o edificios históricos. Se va a buscar más la producción de los Juegos Olímpicos en torno a una producción televisiva,
a una producción que sea atractiva. Si nos ponemos a analizar la ceremonia de inauguración, a lo mejor van 60,000 espectadores a ver la ceremonia de inauguración en vivo, pero hay que pensar que hay 1,000 o 2,000 millones de personas que la van a ver en televisión. Entonces, la forma en que se diseña la ceremonia está hecha como una producción de un programa de televisión, porque finalmente la gran mayoría de los espectadores son por televisión. Lo mismo pasa con los eventos deportivos. Y hoy el gran valor de los Juegos Olímpicos tiene que ver con lo que tú mencionas, con el valor que tiene para los tenedores de derechos de televisión, en este caso el principal es la NBC en Estados Unidos, que pesa y que pesa en el Comité Olímpico de manera importante, ¿no? Yo incluso lancé la predicción que cuando estaban viendo las fechas para cuándo iban a ser los Juegos Olímpicos, le dije a alguien, van a ser en la misma fecha, porque esa fecha le acomoda al mercado de Estados Unidos. Es cuando no hay NBA, cuando no hay NFL, cuando no hay una serie de competencias que tiene. Las mismas series televisivas toman un descanso en el verano. Entonces, es una gran fecha para la televisión americana. Entonces, sí pesa mucho la televisión americana, ¿no? Pero pesa en un sentido también positivo, porque esos recursos que se le dan al Comité Olímpico Internacional se reparten entre las federaciones internacionales en programas de solidaridad que llegan a todos los comités olímpicos y atletas que necesitan esos recursos en becas y en apoyos a través de los comités olímpicos para la preparación de los atletas. Entonces, es un recurso que en su mayor parte, 90% o más, regresa al deporte a través de las diferentes instancias que tiene el Comité Olímpico Internacional para distribuirlo. Entonces, sí es importante y siempre será bien importante tomar en consideración el peso de la televisión y el COI ha tenido que ir de la mano con las televisoras en diseñar o en rediseñar esto, ¿no? Y ciertamente es sumamente importante que los juegos se lleven a cabo, van a hacer todo lo que haya que hacer sin poner en riesgo la salud de los atletas, indudablemente, o del público que asista, pero se va a hacer todo lo posible para que los juegos se lleven a cabo por la importancia que tiene, no solo por la televisión, también por lo que genera en términos de esperanza, de expectativa para la juventud y la población de todo el mundo. Licenciado. Sí, bueno, efectivamente, pero la televisión es un factor importantísimo. Sin embargo, para darle esta vida a la programación televisiva, no debemos perder en la mira a los actores más importantes y cuidarlos al extremo, que son los deportistas. Mira, hay programas muy bien diseñados por el COI, por Panam Sports. Seguramente tú has visto, Adrián, que Panam Sports tiene semanalmente una serie de programas muy interesantes, donde no solamente se hace programas de orden técnico, sino de orientación alimenticia, médica, etcétera, y algunas remembranzas para tener el espíritu y la llama de los juegos siempre encendida. Yo creo que es muy importante que todos los comités olímpicos nacionales, como estoy seguro que lo están haciendo, se trabaje con miras a preparar a nuestros deportistas, pero sin ponerlos en el menor riesgo de nuestra parte por el motivo de la pandemia. La pandemia nos vino a mover todo el esquema de preparación, todo el esquema donde ya estábamos encarrilados para ir a los juegos que terminarían este próximo domingo. Sin embargo, tuvimos que adaptarnos, rediseñar, estar en contacto con las federaciones nacionales en México y creo que en muchas partes del continente, cuando menos es lo que nos consta, han estado muy ocupados de tener cursos de actualización de entrenadores, de jueces, de árbitros, jueces también que han participado ya en eventos internacionales y algunos de carácter olímpico, pero no ha sido un tiempo perdido, sino que también están al pendiente de los programas de sus deportistas en cada una de sus especialidades. Yo creo que esta comunicación, como lo mencionábamos antes del inicio de este programa, lo que nos permite la cercanía en estos momentos es precisamente esto, la tecnología que estamos hoy viviendo. Y esto nos ha ayudado para estar en contacto, pues cuando menos a nosotros, México,
nos ha permitido estar en contacto con deportistas, algunos de ellos en momentos de crisis que ya desafortunadamente tenemos atletas que han sido contaminados por el COVID. Les damos un seguimiento, estamos en contacto permanente. Mira, por ejemplo, Guatemala tiene un programa muy interesante donde hacen una llamada telefónica programada que tienen distribuida entre los funcionarios para no perder ese contacto con los atletas. Y aquí el contacto que nosotros tenemos es a través de los institutos estatales y de las federaciones, y cuando es necesario hablar directamente con los deportistas lo hacemos. Entonces, es importante todo el esquema que señala Ibar y que tú también con toda razón dices, es lo que nos va a dar la naturaleza de fortalecer la economía de los comités olímpicos nacionales, las federaciones internacionales, las nacionales, porque es con los derechos de la televisión de lo que vivimos. Pero hay que cuidar a los actores principales, que son los deportistas. Sin duda alguna, Adrián, la comunidad cancha del periódico Reforma, yo hace algunas semanas un reportaje y un estudio que se realizó en torno a la población televidente que sigue unos Juegos Olímpicos, y había una numeralia cercana a los 3.700 millones de personas, que son las que testifican en promedio la ceremonia de inauguración y de clausura de unos Juegos Olímpicos, el segundo evento más visto del planeta, solo superado por la Copa FIFA de fútbol. Y dentro de ese reportaje se hablaba que el 70% de las personas que seguirían los Juegos Olímpicos de Tokio lo realizarían a través de sus dispositivos móviles. Es decir, este grado de penetración a través de las diversas plataformas evidencian, por un lado, la capacidad de penetración de que tiene el movimiento olímpico, por otro lado, de la capacidad de atracción del movimiento olímpico, de los Juegos Olímpicos y en menor medida de los Juegos Paralímpicos, pero con esa vigencia afortunada que hoy existe. Y por otro lado, pues los mecanismos, como lo ha comentado Ibar y el licenciado Padilla, sobre el financiamiento que requiere el Comité Olímpico Internacional, que apoya precisamente este movimiento en 206 países. Hoy por hoy sabemos del impacto económico, social y político, y esto lo vuelvo a subrayar, porque esta capacidad de adaptación, junto con el tema de los derechos de transmisión y las negociaciones que están existiendo en la postergación de los Juegos de Tokio, tienen que incorporar algunos otros elementos que le den un valor agregado. Y me refiero concretamente a la atención de las enfermedades no transmisibles. Hay una gran evidencia, no solo en nuestro país, sino a nivel internacional, que somos un planeta con 7.800 millones de habitantes y que la mayor parte de esta población no tiene acceso a la actividad física y mucho menos al deporte. Es ahí donde el movimiento olímpico internacional tiene que generar esta reingeniería y sobre todo hacer uso de la mejor suerte y de la mejor forma de la Carta Olímpica para hacer cambios sustanciales y promover el deporte para todos, el deporte social, como un elemento que vaya acompañando el tema educativo, de medio ambiente y de derechos humanos, que ya es la tripoide en donde destaca este movimiento. Finalmente, en este comentario, alguna vez me preguntaron, ¿cómo defines al COI? Yo diría que es un ente colectivo inteligente, en donde su capacidad de adaptación lo hace vigente, y hoy por hoy se requieren unos Juegos Olímpicos que animen no solo el tema deportivo, sino el tema moral, el tema de esperanza y el tema de la resiliencia. Gracias, Daniel. Y entendemos y nos queda muy claro este tópico de lo económico en el deporte y en el movimiento olímpico. Pero les preguntaría, ¿no también se caería en una especie de contradicción, por decir de alguna manera, y se perdería un tanto la esencia del movimiento olímpico, por lo que comenta el licenciado Padilla de que ya recibió información o notificación de que se devuelvan unos boletos para que ya no haya tanta gente en los escenarios? Es decir, unos Juegos Olímpicos sin público, pues como que no son concebibles, porque justamente el hecho de que haya gente
impulsando a sus deportistas, sondeando banderas, etcétera, pues es parte intrínseca de unos Juegos Olímpicos. Y estamos hablando de que se está pensando en esa posibilidad de que no haya público, entonces, ¿cómo quedaría el deporte olímpico en sí? Ibar, tú que fuiste competidor y tú también, Daniel, ¿cómo sería esta situación? ¿O sería factible o muy factible ya unos Juegos Olímpicos virtuales y que solamente sean vistos por televisión? Yo creo que nadie quiere eso, Adrián, ¿no? O sea, indudablemente todos queremos unos Juegos Olímpicos con público. Cambia mucho la motivación del atleta teniendo público. Pero a ver, Adrián, si tú fueras atleta y te doy a escoger Juegos Olímpicos con público o sin público, me dices Juegos Olímpicos con público, indudablemente. Te doy a escoger Juegos Olímpicos sin público o no Juegos Olímpicos, ¿qué escoges como atleta? Que llevas 5 años invertidos en algo. No hay duda, escoges Juegos Olímpicos aunque sea sin público. O sea, porque finalmente se trata que los atletas tengan dónde competir, dónde poder culminar un sueño con el cual se despiertan todas las mañanas y entrenan 4, 5, 6, 7 horas. Su vida está detenida. A veces incluso han dejado la escuela para regresar después a la escuela. O sea, la vida de un atleta olímpico gira en torno al sueño de los Juegos Olímpicos. Y esa es la gran magia de los Juegos Olímpicos, ¿no? Yo la viví a los 10 años en México, que vi unos Juegos en mi país y dije, yo quiero ser atleta olímpico. Bueno, mi vida giró alrededor del sol y hizo que yo fuera a la escuela a la que fui y todas mis decisiones tuvieron que ver con esa decisión. Y me tocó a mí vivirlo porque me tocó con gente de mi generación. Más, yo tengo doble ciudadanía. Nunca tuve duda que yo iba a escoger al final la mexicana sobre la norteamericana. De haber escogido la norteamericana me hubiera quedado sin Juegos Olímpicos de Moscú. Y tengo amigos cercanos que no le perdonan al presidente Carter no haberlos llevado a los Juegos Olímpicos de Moscú. A un deportista dejarlo sin juegos no hay peor castigo, que se le rompes el sueño, le rompes la razón de ser de sus últimos 10 años de vida. Entonces, es un tema de opciones. Y en ese tema de opciones, Adrián, no te quede ninguna duda. Todos queremos Juegos Olímpicos con público y el COI va a hacer lo posible, pero si hay riesgo, no va a poner en riesgo a los deportistas y menos al público asistente. Daniel, ahorita regresamos con usted, licenciado. Daniel. Sí, no. Sin duda alguna, la esencia del movimiento olímpico y de un evento deportivo es la gente. Son quienes acompañan las diferentes banderas, a los diferentes equipos y el público que se recarga con uno u otro favorito. Esa magia que da precisamente el deporte se ve representada con quienes asisten y disfrutan estas justas a nivel histórico. Desde 1896, cuando hubieron 311 atletas y 14 países, evidentemente lo que le dio la magia a esos juegos en los primeros de la época contemporánea fue el público. Hoy por hoy hay un dilema. Yo apostaría a que hubiera juegos, aunque sea sin público, pero que estos los existieran como una razón de ser del movimiento olímpico. Y creo que aquí estamos ya conociendo que habrá una vacuna seguramente en el último trimestre de este año. Después pensaremos en la vacunación, que son cosas diferentes. El que haya una vacuna no quiere decir vacunación. Entonces, estaríamos esperando que por lo menos países desarrollados como Japón tuvieran una gran parte de su población vacunada para cuando se susciten los Juegos Olímpicos en menos de un año. Esa podría ser una característica que pudiera corregir de alguna manera la presencia del público en algunos eventos, seguramente no como estamos acostumbrados, pero sí arropando esta esencia del deporte. Pero concretamente yo me sumaría a este concepto de Ibar. Prefiero juegos que se hacen público a pensar de que estos fueran cancelados y tuviéramos que esperar como humanidad hasta el 2024. Licenciado, ¿usted cómo percibe esto? Y no sé si ya ha tenido oportunidad, no sé, de aplicar una especie de termómetro entre los deportistas mexicanos justamente ante esta posibilidad de cara a Tokio 2020. Mira, obviamente que todos preferimos el público. Y me refiero a todos, inclusive a ustedes, los representantes de los medios, Adrián. No entenderíamos unas competencias totalmente vacíos los escenarios.
el hecho que te dijera yo que hubo una convocatoria para devolver los boletos que uno calculara que ya no se iban a utilizar, pues es eso, nada más es un exhorto. No hay la obligatoriedad de devolverlos. Es decir, hoy por hoy nosotros, de nuestra parte, no devolvimos ningún boleto porque más vale en un momento determinado tenerlos en la mano que después andarlos consiguiendo. Yo creo que sí es importante el público, las vivencias que se tienen, la emoción que se transmite, los llantos, las alegrías, el cantar o escuchar el himno nacional de tu país. Es algo que no se vuelve a vivir una vez que has tenido la fortuna de estar presente en Juegos Olímpicos donde esto ha ocurrido. Yo creo que definitivamente sí estoy por la presencia de los espectadores. Si es necesario, espectadores controlados, como te decía yo también anteriormente, prefiero eso a que no haya espectadores. Se los preguntaba porque ya ha habido algunas competencias virtuales de algunos deportes, de tiro con arco, de pesas, donde los deportistas con los que hemos tenido oportunidad de platicar, pues dicen que sí, que es una innovación, pero sí se extraña no escuchar los gritos, aunque sabemos que los deportistas se concentran, se cierran y están enfocados en su competencia, pero saben que hay un entorno que los está impulsando o los está abuchando, pero a fin de cuentas es ruido el que están experimentando en sus competencias y ahora pues habrá que adaptarse también a esta situación y adaptarse también, aunque el Comité Olímpico Internacional ya anunció hace unos días que el programa competitivo va completo, hay también algunas incertidumbres específicamente en deportes de contacto por todo lo que implica. ¿Estaría en riesgo un recorte del programa de competencias o del número de eventos en Tokio 2020? Mira, yo no lo veo así. Todos los comités olímpicos nacionales estamos trabajando para el programa completo. Obviamente que la vacuna va a dar la estabilidad y la tranquilidad de que quienes se la aplicaron funcione y sí pueda haber estos deportes de contacto. Yo como hace 3 o 4 meses me preguntaban y decía yo que tenía una confianza en la humanidad y la comunidad científica de que se iban a aplicar para alcanzar la vacuna que permita la convivencia social en los Juegos Olímpicos y las competencias. Yo creo que sí lo vamos a lograr como humanidad, como movimiento olímpico. Se fortalece esa lucha permanente que se tiene por ser mejor en todos los ámbitos de la vida, y uno de ellos es precisamente la convivencia en paz y armonía social. Ibar, tú ya formaste parte de algún comité organizador o incluso estuviste muy vinculado en la organización de unos Juegos Panamericanos que son los segundos en importancia y que aglutinan casi el mismo número de deportistas que unos Juegos Olímpicos. ¿Cómo percibes esto de un recorte de eventos? Y te preguntaría, ¿qué es más fácil o menos complicado? ¿Organizar unos juegos con un programa completo o recortarle pruebas, recortarle eventos? Adrián, te vuelvo a poner en los zapatos del deportista. ¿Quién le va a decir a ver, estás tocando fibras sensibles de Daniel ahí, ¿no? Le vas a decir al luchador que eso sí se abrazan y ahí comparten sudor y que tienen contacto muy cercano. No creo que a Carlos Padilla le guste decirle a nuestra chica luchadora que ya calificó que no, su prueba no se va a hacer, ¿no? O sea, yo creo que el COI va a hacer hasta lo imposible por evitar esto. Y mira, hay ejemplos bien concretos. La NBA, ¿no? Están encerrados en Orlando y están en una especie de cuarentena. Esa es una solución como último recurso. Mi hijo juega, es portero en la MLS. La MLS acaba de está en un torneo tipo Copa del Mundo, donde estuvieron prácticamente encerrados de 3 a 5 semanas. Y mi hijo me decía que salía a comer y a entrenar. Y el resto del tiempo estaba encerrado en su cuarto. O sea, el deportista sacrifica mucho para lograr hacer lo que tiene que hacer.
volviendo al ejemplo de la lucha, pues los luchadores van a decir, pues yo me aboco a un esquema donde yo no tenga contacto con nadie, una especie de cuarentena de 14 días antes, y además implica pruebas, o sea, sí le agrego un costo adicional y una logística más complicada, pero al final lo más importante es que el deportista pueda terminar su sueño. Creo que sería muy difícil para el COI o para cualquiera decirle a unos deportistas tú sí y a otros no, sería injusto. Y hay soluciones creativas, las estamos viendo en otras ligas y en otros eventos deportivos que nos pueden dar la pauta. Hablo si es que no hay la vacuna a tiempo o no hay la cura a tiempo para esto, ¿no? Justamente antes de ir contigo, Daniel, perdóname, apenas hace unos días el comisionado de la NBA comentaba que este ejercicio de la denominada burbuja, que es donde están los jugadores de la liga, podría replicarse en los Juegos Olímpicos. Entonces ya se están viendo opciones para esta solución de no recortar pruebas y de que nadie se quede fuera, ¿no? Daniel. Efectivamente, yo creo que sería inviable porque cuando hablamos de deportes de contacto, tendríamos que integrar al boxeo, tendríamos que integrar al karate, tendríamos que integrar, por supuesto, la lucha con sus diversas modalidades. Perdón, Daniel, pero además imagínate el karate que debuta en Juegos Olímpicos y que le digan, ¿sabes qué? ¿No vas? Entre ellos el Taekwondo, tan exitoso para nuestro país. Entonces, sí creo que dentro del episodio que tendrá que resolver el Movimiento Olímpico Internacional y el comité organizador, son una serie de medidas que vayan acompañando precisamente la participación de estas disciplinas, que además cuando las ves en la tabla general de medallas, son cientos de medallas distribuidas en este tipo de deportes. Por citar el ejemplo de la lucha distribuye 72 medallas entre la lucha estilo libre femenil y varonil y la lucha grecorromana. Es decir, muchos de los países evidentemente ubicarían un despropósito porque son las disciplinas donde ellos pueden tener éxitos. Y hay muchos países, y eso será otro tema, en donde en la lucha tienen la esperanza. Por ejemplo, Irán, por dar un ejemplo muy concreto, o Turquía. Saben que donde pueden ganar una o dos medallas es en la lucha. Entonces, yo creo que sí hay una serie de intereses deportivos, competitivos, de alto rendimiento, y que dentro de este contexto tendrán que haber soluciones que yo aspiro, tendrán que ser una vacuna que genere esa tranquilidad y sobre todo esa seguridad sanitaria a los asistentes a Juegos Olímpicos. Licenciado, considerando esto que comentan Daniel y Ibar, pues entonces todos los comités olímpicos nacionales y las federaciones internacionales van a pugnar cada uno desde su trinchera, como se dice comúnmente, para que los deportes en general se realicen y, por supuesto, aquellos en los que cada país pues es fuerte o tiene posibilidades de subir al podio, ¿no? Bueno, para eso estamos trabajando. Yo creo que hay un consenso mundial de los 206 comités olímpicos nacionales, de las federaciones internacionales, de las organizaciones continentales también, que te voy a decir que son el foro inmediato que tenemos los comités olímpicos nacionales para estar en contacto como un puente entre el COI y los comités olímpicos de cada continente. Ha sido fundamental el trabajo que ha desarrollado Panam Sports. Claro, vas a decirme, pues qué chiste está Ibar y tú en el comité ejecutivo. No, pero de veras, tú cuando lo vives ya ahí, te das cuenta de que llegan esas inquietudes y se tienen que transmitir y se tienen que elaborar en acuerdos favorables para el deporte de cada continente. Yo estoy seguro que todos estamos en el mismo sentido y vamos a pugnar porque así sea. Yo creo que si me sumo a las porras que le echa Carlos Padilla, que es primer vicepresidente de Panam Sports y por eso le echa tantas porras a Panam Sports. Pero sabes que el reto que tenemos, más que se hagan los juegos, es que se hagan los clasificatorios. Hoy, no me acuerdo, es el 54, el 56%, o sea, están calificados. Quiere decir que el 44 o 46 no han calificado. Entonces, la cifra es casi el 50%. Y entonces,
En el boxeo no hay uno solo calificado y esos tienen que calificar en el clasificatorio continental, que sí va a ser en Buenos Aires, se canceló. Y eso velo y multiplícalo por muchísimos deportes que no han concluido ese proceso de calificación. Entonces el reto es si estaremos listos para que los atletas puedan calificar, porque parte de la idea de los Juegos Olímpicos es que tienen que ir los mejores y que tiene que haber justicia en quién logra clasificar. Y para eso tiene que haber condiciones iguales. Incluso hay quienes dicen, oye, hay quienes quieren empezar a hacer clasificatorios este año cuando habemos países que no podemos ni viajar, ni ir a un gimnasio, ni nada. Entonces ahí es donde, esos son los retos verdaderos en este momento, ¿no? Tú estás viendo más allá, indudablemente, que esto va a ser la cuestión del 2021, ¿se hacen o no los Juegos? Hoy tenemos que pensar que sí se hacen, pero el reto más inmediato, y es a lo que aludía Carlos Padilla, es que estamos buscando ayudar en Pan Am Sports para poder hacer los clasificatorios de América, poderlos hacer en tiempo, buscando sedes adicionales donde se puedan hacer, porque hoy tenemos que permitir que los atletas tengan condiciones justas para calificar. Y por lo pronto, ahora que mencionas eso, Ibar, pues sí, México tiene 3 hasta el momento, que es el Panamericano Continental de Tiro con Arco, el Norseca de Voleibol de Playa y el Preolímpico de CONCACAF varonil, ¿no? O sea, son 3 que están, por lo pronto, asignados a México. Falta todavía, digamos, la ratificación y precisar las fechas, ¿no? Básicamente en el de fútbol. Así es. Perdón, adelante, Daniel. Yo quisiera, en abono a lo que comentó el licenciado Padilla e Ibar, decir que ya existe una desventaja, porque muchos de los países que están teniendo un desconfinamiento en relación a la pandemia, ya están regresando a los gimnasios, a las albercas, a las canchas, a los tatamis. Y en México y en varios países de América, pues todavía estamos esperando un pico de la misma. Entonces, sí creo que aquí es importante, cuando reiniciando este conversatorio, Adrián, decías, esta reingeniería del movimiento olímpico se tiene que dar día con día. Y una propuesta que creo que sería fundamental, no solo por parte de Pan Am Sport, del Comité Olímpico Mexicano y del Comité Olímpico Internacional, es el día de hoy generar ante la Organización Mundial de la Salud una cuota preferente de vacunas para los deportistas. Yo creo que este es un elemento fundamental. Yo sé que hay muchos grupos prioritarios y se estima una producción de 2,000 millones de vacunas en todo el planeta. Somos 7,800 millones de habitantes y hoy por hoy se tendría que empezar a gestionar cuotas preferentes de estas vacunas para la comunidad deportiva que asistiría a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio. Yo sé que es un tema sensible, pero creo que se tendrá que gestionar ya a estas alturas, porque es la única manera de preservar que estos clasificatorios del continente, que los clasificatorios internacionales y que sobre todo la ruta para los Juegos Olímpicos pueda salvaguardarse con la vacuna para los equipos multidisciplinarios, para quienes asisten, pero fundamentalmente para las y los deportistas. Así es. Dentro de esta reingeniería, digamos, reestructura que ya estaba contemplada por el COI y que de alguna forma se aceleró por esta situación, cabría también la posibilidad de que sea un poco más flexible el COI en algunos puntos, como por ejemplo en la regla 50. Se los pregunto también porque de por sí esta situación generó muchos conflictos que se desbordaron también por el confinamiento, etcétera, etcétera. Y justamente se presentaron ciertos fenómenos sociales en Estados Unidos que reavivaron aquello que sucedió en México de 68. Entonces, la pregunta es, ¿también que habría la posibilidad de que haya un poco más de flexibilidad en este tema? ¿O el COI se mantendría en su postura, digamos, un tanto rígida en estas manifestaciones que están limitadas, por no decirlo de otra manera, conforme a esta regla 50 de la Carta Olímpica? Mira, la verdad es que no tiene que ver una cosa con la otra. O sea, son fenómenos distintos. Estábamos hablando de todas las afectaciones por el COVID-19. Lo de la regla 50, la discusión es por lo que ha pasado en Estados Unidos, ¿no? Por la muerte desafortunada o asesinato, a lo mejor,
podamos llamarle accidental o intencional de una persona de raza negra en Estados Unidos que despertó la serie de protestas y que ha sacado a la luz que hay un racismo que a la fecha existe, ¿no? Y que hay un porcentaje de la población que se expresa de esta manera. Entonces, son temas distintos. Yo creo que el COI está sumamente abierto y sensible a esta problemática. Tan es así que lo han delegado a la Comisión de Atletas. Pero en la misma Comisión de Atletas hay diferencias. Sería muy fácil decir, quitemos la regla 50 y que puedan hacer lo que quieran arriba del podio. Y a lo mejor si alguien se para y habla a favor de la igualdad racial o que ya no haya discriminación, todos estamos de acuerdo en que esa es una buena causa, ¿no? O que alguien hable a favor de que no haya discriminación contra los homosexuales. Pues también hay como ciertos conceptos universales, pero ¿qué pasa si se para uno ahí que resulta que es, pues que saca una insignia nazi y que dice que viva la superioridad de la raza aria, ¿no? O que hable uno otro tipo de causas injustas, o conflictos bélicos entre diferentes países, ¿no? O que uno de un país que está en contra de que Israel ocupe el espacio que ocupa, se pare y saque una pancarta diciendo abajo Israel o mueran los israelitas que están en Jerusalén, qué sé yo. O sea, se abre un panorama diverso si simplemente dejas que hagan lo que se les pegue la gana en el podio. Y lo más importante, lo que dicen los deportistas, oye, yo me preparé toda la vida y ahí vemos al mexicano escuchando orgulloso su himno. Nadie le hizo caso al mexicano porque de medalla de bronce, no sé, se bajó los pantalones y hizo una protesta contra una causa que a él le parecía justa, ¿me entiendes? O sea, es una falta de respeto a los otros medallistas. Eso es un tema bien delicado. Están viendo qué se va a permitir, si se flexibiliza un poco, si simplemente levantar el puño. Hay atletas hoy que levantan los brazos hacia el cielo, agradeciéndole a Dios o a Jesús su medalla, y no se les hace nada. Entonces, ¿es eso diferente a cerrar el puño? No lo sé, es una discusión bien finita. ¿Qué se debe permitir, qué no se debe permitir? No es un tema fácil. Es muy fácil decir, sí, abajo la regla 50, pero entonces abres la caja de Pandora a muchísimas otras alternativas que a nadie nos gustaría. Entonces, es un tema delicado, que hoy lo está llevando bien el COI, lo está trabajando a través de los atletas y ojalá lleguen a una conclusión que los deje contentos a todos. Va a ser difícil, pero bueno, hay que llegar a una solución razonable con la que los atletas puedan estar de acuerdo, ¿no? Licenciado. Sí, eso que comenta Ibar es muy importante porque el presidente Thomas Bach no quiso que la decisión de un tema tan sensible como lo es la regla 50 fuera por parte del comité ejecutivo del COI y que se tratara o en una asamblea, no sé si habría tiempo, sino que está democratizando este tema y hoy por hoy en todos los países donde existe la Comisión de Atletas se está trabajando al respecto y estoy seguro que habrá un consenso para poder definir qué se puede y qué no se puede, porque definitivamente coincido con Ibar, es una falta de respeto hacia los otros atletas que están ocupando los escaños en el podio, de que alguien se manifieste y le reste la importancia del esfuerzo, el sacrificio de que ha hecho un atleta y todo un país por tener ese orgullo de estar en el podio. Yo creo que es un tema muy importante, relevante, pero que sí, con la participación de los atletas, se tendrá esa sensibilidad para tomar una decisión adecuada. No sé. Daniel, ¿cómo lo percibes tú? Sí, yo creo que identifico posturas por parte de Ibar y del licenciado Padilla muy claras. Yo las comparto y solo agregaría lo siguiente. La regla 50 se constituyó como un elemento de orden, de respeto a la ceremonia de premiación y de respeto a las insignias que ahí se presentan. El movimiento olímpico, al igual que la humanidad y los seres humanos, somos de símbolos.
Los símbolos nos identifican y nos interpretan desde que nacemos, nuestras vivencias, nuestras tristezas, alegrías, vida o muerte. El símbolo es parte del movimiento olímpico. Y en este sentido, las ceremonias de premiación, la entrega de las medallas, la presentación de las banderas y del himno nacional en curso, tienen que presentarse como uno de los símbolos importantes del movimiento olímpico. Entonces, a pesar de que se ha delegado de manera no solo democrática, sino de manera inteligente a la Comisión de Atletas el tema de la regla 50, creo que deberá de ser un posicionamiento por parte del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Internacional, salvaguardando precisamente el espíritu olímpico. El flexibilizar este ángulo da pauta y da pie para una politización y también para esquemas de carácter religioso y racial que se puedan presentar. La muerte de George Floyd en los Estados Unidos desencadenó precisamente y desenmascaró el racismo que sigue existiendo en los Estados Unidos y que existe en muchos países del mundo, pero creo que el movimiento olímpico hoy vive un escenario muy complejo, pero en el tema que abordamos de la regla 50, desde mi punto de vista, tiene que mantenerse. Muchas gracias. Prácticamente, pues por último, hay una pregunta obligada, aunque más o menos ya lo plantearon cada uno en sus exposiciones. Pese a toda esta situación y los esfuerzos que está haciendo el Comité Olímpico Internacional y el Comité Organizador de Tokio 2020, los esfuerzos que está haciendo la Organización Mundial de la Salud, varios países y laboratorios para desarrollar la vacuna que tanto se está mencionando que es prácticamente indispensable para que se celebre Tokio 2020, pues la pregunta, insisto, obligada es para los tres y podemos ser muy breves en esto porque ya no estamos comiendo el tiempo. Tokio 2020 se celebra conforme está planeado ahorita el verano de 2021. Empezamos contigo, Daniel, por favor. Sí. Mi respuesta concreta es de que sí se van a realizar, que el movimiento olímpico internacional, desde mi punto de vista, y esa es una sugerencia respetuosa, tendrá que abordar 3 temas. La primera de ellas, incorporar el deporte social y el deporte para todos en la Carta Olímpica y promoverlo a través de los comités olímpicos nacionales. Segundo, tendrá que manifestarse a través de la presencia que tiene como representativo de más de 206 países para que los gobiernos brinden los recursos públicos para el deporte y la cultura física. Y tercero, tendrá que gestionar con la Organización Mundial de Salud y con las instancias correspondientes lotes preferenciales de vacunas para el movimiento olímpico en los países que tienen a sus atletas, a sus equipos multidisciplinarios, a sus medios de comunicación. Yo he calculado alrededor de 206,000 vacunas preferentes, pensando una ecuación muy simplista que sería 1,000 por cada país, que creo que serían suficientes como un hecho preponderante y preferente para blindar la edificación de los Juegos. Ibar, por favor. Yo creo que hoy los que estamos en el movimiento olímpico, nadie está contemplando que los Juegos no se lleven a cabo. Hoy todas las acciones están encaminadas a que va a haber Juegos, a que va a haber eventos clasificatorios a los Juegos y por lo tanto hay que buscar brindar las mejores condiciones posibles a los deportistas para que puedan cumplir con el compromiso. Y yo creo que es muy pronto para hablar de los escenarios. Un escenario es con vacuna. Varios han dicho, incluidos algunos miembros del Comité Olímpico Internacional, que los Juegos solo se van a llevar a cabo si hay una vacuna. Exacto. Yo no estaría tan seguro. Yo creo que hay otros escenarios adicionales que se van a contemplar, porque al final romper con unos Juegos, rompes uno con el sueño y con la carrera de un deportista. Dos, hay un factor económico que no es solo que el COI no recibe el dinero, sino que no lo reciben los comités olímpicos y los atletas futuros. Entonces, estarías atentando contra futuras generaciones a no tener ese recurso. Entonces, hay muchos argumentos de peso y muchas razones por las cuales se van a agotar todas las instancias para que los Juegos se lleven a cabo de una manera u otra. Yo, si tuviera que apostar, aunque no apostaría mucho, pero sí, hoy apostaría que los Juegos se llevan a cabo porque me parece que hay
demasiados intereses, y siempre suena mal esa palabra, pero intereses buenos, intereses a favor de los deportistas, intereses a favor del movimiento olímpico, intereses a favor de la esperanza mundial, que le ponemos todos una esperanza a unos juegos que finalmente todos nos sentimos representados ahí por nuestros deportistas, y eso no se puede acabar. Entonces estoy seguro que todos los que estamos metidos en este movimiento vamos a hacer todo lo posible porque sí haya juegos el año que viene. Licenciado, por favor. Mira, yo no tengo tampoco la menor duda de que sí se van a llevar a cabo, y decirte que suscribo las palabras de Daniel, de Ibar, y que tenemos el empeño y trabajamos muy en serio y estamos comprometidos para que se lleven a cabo los Juegos Olímpicos de la mejor manera y dentro de lo que se ha tenido y se ha venido planteando. Se ha trabajado mucho, ha sido para Japón también una parte importantísima en su devenir histórico y también en su integración social, porque tienen que trabajar no solo el gobierno, sino el comité organizador en torno a la armonía del pueblo de Japón. Y yo espero que todo esto se vaya sucediendo favorablemente y al final, dentro de un año, estaríamos comentando que se llevaron a cabo con todo éxito. Yo creo que sí se van a llevar a cabo y van a ser excelentes Juegos Olímpicos de la unión y la fortaleza del movimiento olímpico como el gran pilar de la humanidad y de todo el deporte universal. Perfecto. Muy bien, pues les agradecemos muchísimo, les apreciamos que nos hayan regalado un poco de su tiempo para platicar de este tema que es interesante y que seguramente le llamará mucho la atención a mucha gente y también, por supuesto, a los deportistas. Insisto, les apreciamos muchísimo y esperamos contar con ustedes para alguna mesa próxima que analicemos. Esperemos ya poder hablarnos en determinado momento de cómo fue la inauguración, por ejemplo, de Tokio 2020. Les apreciamos muchísimo. Amigos de Cancha, les apreciamos también a ustedes, nos hayan regalado un poco su tiempo para vernos. Seguimos pendientes y por favor no dejen de seguirnos en nuestro portal o en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias y hasta la próxima.